revista deportiva, después de esta interesante conversación que tuvo mi querido compañero Neftalí Ruiz con estos jóvenes deportistas, tenemos que volver al plano central del programa. Desde que iniciamos hemos estado hablando de esta crisis que tiene el Comité Olímpico Dominicano, que ayer dio un paso más, para mí, un paso más hacia el abismo, con aceptar las renuncias de 6 salientes del Comité Ejecutivo y alejarse de un consenso, de una situación que pudiera resolverse con simplemente ponerse de acuerdo y evitar los riesgos innecesarios que estamos viviendo. Y de eso vamos a hablar con una persona autorizada, una voz neutral dentro del Comité Olímpico Dominicano, como hemos dicho antes, con peso específico, un activo valioso de nuestra sociedad, el querido compañero de la prensa, pero en este caso presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Percio Maldonado, quien ya está con nosotros virtualmente. Nefta, somos privilegiados. Percio, estás en pantalla. Gracias por venir a la revista deportiva. ¿Cómo estás? Bien, bueno, primero un saludo tanto a Neftalí como a ti, Frank, pues, y gracias por la invitación para tocar este tema que ciertamente nos tiene preocupados a todos. Percio, lo que tenemos ayer es cuando parecía que había conversaciones para un acercamiento entre los renunciantes y quienes se quedan y quienes permanecen en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Nos llega la noticia de que se aceptaron las 6 renuncias y esto cambia un poquito el panorama, además de que se anuncia la intención de una asamblea para sustituir a los renunciantes. ¿Cómo ve el panorama el día de hoy desde este punto de lo ocurrido ayer, Percio Maldonado? Bueno, gracias. Sabes que yo me atreví en días pasados a hacer incluso un editorial en el periódico sugiriendo la fórmula en que yo entendía que era posible solucionar esto. Y incluso creo que lo titulaba El camino más corto. Yo creo que en principio, presentada la renuncia, para mí hubiese sido mucho más práctico que el presidente Garibaldi pues hubiese convocado a todos los involucrados, los que se fueron y los que quedaban, y poder identificar los temas que generaban estas dificultades para asumir compromisos de respeto, compromiso con la agenda del Comité Olímpico y poder llegar a una solución que le permitiera al actual Comité Ejecutivo electo en las elecciones pasadas terminar su periodo y que el país pudiera cumplir con todas sus tareas en los Juegos Olímpicos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y las múltiples cosas que tiene el mundo deportivo durante todo el año, porque estos son eventos cumbres que se dan de manera periódica. Pero hay una agenda cotidiana que el comité tiene que desarrollar, que las federaciones tenemos que desarrollar. Sin embargo, creo que esa capacidad de gestión consensuada no se logró, porque precisamente lo que se identificó como principal problema era casi cuestiones de temperamento. Y yo creo que teníamos tal vez la madurez, y somos personas, dirigentes adultos todos, conocidos todos, que podíamos encontrar. Sin embargo, ese no fue el camino que se adoptó. Ahora se ha adoptado, digamos, una de las vías que presenta el estatuto. Fíjate cuál es el riesgo de esto. Y quiero comenzar con lo siguiente. Yo creo que el grupo que renunció, a mi juicio, hizo un cálculo equivocado en el sentido de que para unas elecciones generales se necesitaba necesariamente la renuncia de un 7º miembro, tal como establecen los estatutos. ¿Por qué? Porque el miembro del Comité Olímpico Internacional es un miembro de pleno derecho con voz y voto. Por tanto, hay que considerarlo como en el total de los miembros del Comité Olímpico. Es mi interpretación del estatuto. Es decir, que el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano está compuesto por 11 miembros electos por la Asamblea Nacional de nosotros y ese miembro del Comité Olímpico que viene dada en su condición de miembro de pleno derecho. No representa ninguna federación, sino que representa su condición de miembro. Si en la República Dominicana tuviésemos más de un miembro, todos fueran miembros del Comité Olímpico Nacional con igual condición. Derecho a voz y derecho a voto, y por tanto hay que considerarlo. Es decir, que pudiéramos tener que no son 12, sino son 13, son 14 o 15, dependiendo de la cantidad de miembros que tengamos a nivel internacional.
Ahora yo creo que lo que planteaba esta renuncia de no darse este consenso sería una elección complementaria. Ahora, ¿qué implica una elección complementaria? Que posiblemente nos abre el camino a la posibilidad de que esto tenga procesos judiciales y que el tema del Comité Olímpico se pueda judicializar y que nos haga perder un tiempo, que nos coloque en manos de un tribunal para que el tribunal a lo mejor diga ahí. Porque, como ustedes han visto, hay diferentes interpretaciones del carácter estatutario. Para mí, tal como dice el artículo 43, no ha renunciado más de la mitad. Sin embargo, tú tienes hoy un comité olímpico que renunciaron 6 y quedan 6 vigentes. A pesar de que el propio miembro... La ausencia del miembro COI, la ausencia del miembro COI, Luisín Mejía en este caso, deja el comité ejecutivo con 5 personas actuantes en la práctica que no llegan al quórum. ¿Cómo lo ves? Bueno, pero es que aquí, y eso es un tema interesante, porque el propio estatuto y posiblemente el reglamento electoral puede dejar una serie de huecos, de espacio para la judicialización. No importa que el miembro COI no vaya a las reuniones, es miembro de pleno derecho. Y hasta que el Comité Olímpico no lo retire o él renuncie de esa condición, es miembro. Hay que contarlo. Legalmente hay que contarlo. No se puede considerar que el hecho de que Luisín no haya estado asistiendo a esas reuniones, él no es miembro, porque no pierde su condición. Por tanto, desde el punto de vista legal, hay que considerarlo como un miembro con voz y voto. Yo estoy de acuerdo con esa parte, pero el tema es el quórum. ¿Cómo logran el quórum 5 personas? Bueno, el tema aquí también, y eso está sujeto a interpretación. Si yo renuncio, yo no necesito que un quórum me apruebe la renuncia. Yo renuncio de manera irrevocable o retiro mi renuncia. Por tanto, y aquí viene también lo siguiente, no se necesita un quórum para usted convocar lo que dice el estatuto, y aquí tendríamos que irnos a las funciones del presidente. El presidente tiene que convocar la asamblea. Esa asamblea, que la componen las federaciones, si la asamblea acuden a esa asamblea, ellas validan los procesos. Lo que quiero decir es que el Comité Olímpico, la parte que queda, no tiene que tener un quórum para dar los pasos siguientes. Lo que tiene que hacer ese comité, la parte que quedan ahí, es hacer lo que manda el estatuto. El estatuto lo que dice es que el presidente tiene que convocar la asamblea. Y en este caso tiene que convocar las asambleas de las federaciones para que esa asamblea o voten o tomen alguna decisión. Fíjense que el estatuto manda que si son menos de 4, el propio comité nombra de manera provisional a los miembros sustitutos hasta que la asamblea se reúne y ratifica a esos miembros o nombra a otros. Por tanto, todas estas cosas pueden estar sujetas a interpretación y justamente eso es lo que nos abre el camino hacia los tribunales, que la otra parte pudieran estar interviniendo y que perdamos un tiempo. Por eso me atreví a sugerir en la ocasión inicial el camino más corto, que era una reunión, un entendimiento y que el país pudiera seguir desarrollando su agenda olímpica. A propósito de eso, Percio, ayer en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Fitur, se hizo un anuncio importantísimo para el deporte dominicano donde se muestra el interés que tiene el sector privado y el Ministerio de Turismo, en el caso de turismo, de seguir expandiendo, de seguir ampliando los éxitos que han tenido después de anunciar 10 millones de visitantes el año pasado, de buscar otros renglones para crecer a través del turismo deportivo, pero además, en el caso del sector privado, de Creso y don Felipe Vicini anunciando que aportaban 2 de esos 5 millones de dólares para que el sector privado se involucrara en tener una representación legal de Dominicana, de tener una casa dominicana en los Juegos Olímpicos. Será la primera vez que la delegación dominicana tiene su propia casa en Juegos Olímpicos algunos. Sin embargo, en esta situación, Dominicana no tendría atletas con banderas dominicanas en el terreno de competición. En esa casa dominicana solamente se podría ondear la bandera en París a la hora de unos Juegos. ¿Qué posición tiene Percio Maldonado en frente de este esfuerzo que estamos viendo en una feria internacional y esta debacle que tenemos con el Comité Olímpico Dominicano? O sea, si no tenemos un Comité Olímpico Dominicano estable, que no sé qué tiempo, tú me tendrás que decir en qué tiempo tiene que estar estable para que lo validen a los Juegos Olímpicos, sería un esfuerzo en vano el que se anunció en Fitur.
Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, valorar el esfuerzo del sector privado y del Ministerio de Turismo en darse cuenta de que la forma más económica de traer turistas al país es el deporte. No hay ninguna otra actividad que sea tan económica para atraer turistas. Por tanto, eso es un elemento destacable y me alegra que tanto el sector privado como el ministerio lo reconozca. Y de hecho, el actual ministro de Turismo ha estado entendiendo este proceso. Hemos estado en conversación con él, particularmente el tenis ha estado vinculándose con ellos y hemos estado haciendo, por eso estamos haciendo incluso, este año nosotros hacemos 52 torneos en la República Dominicana solo de tenis, pero el país tiene 37 federaciones, muchas de las cuales pueden montar también eventos. Es decir, y tenemos una infraestructura envidiable desde el punto de vista hotelero. Ese es un aspecto. Ahora, el otro aspecto de perder la bandera, esto no depende de República Dominicana, esto depende de si el Comité Olímpico Internacional tiene que intervenir al Comité Olímpico Dominicano por que esto llegue a un punto digamos, de conflicto en que la República Dominicana pierda el derecho de tener una bandera. Mientras eso no ocurra, no importa lo que ocurra aquí adentro, podemos tener un conflicto y el Comité Olímpico, con su actual dirección, tiene la capacidad de seguir inscribiendo y representando a República Dominicana. Por tanto, yo creo que esas son cosas que tenemos que separarlas. Y por eso es importante que los dirigentes tengan la madurez de darse cuenta de los niveles de riesgo que el país se expone cuando, por un conflicto de esta naturaleza, que yo diría, me atrevería a decir en principio, que es más de temperamento que de conflictos económicos. Es decir, que esa es mi visión sobre esto y ojalá en medio de esta situación pues pudiéramos encontrar una solución razonable que no nos lleve ni siquiera al camino de la judicialización, porque como ustedes saben, en la política y en el deporte, cuando judicializamos estos temas, lo que hacemos a veces es que los complicamos. Se atrasa todo. ¿Pudiera esto complicar la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026? Pudiera afectar, yo creo que todo puede afectar, sin embargo, estos juegos lo organiza más el organismo regional, el Comité Olímpico evidentemente que está involucrado, lo organizan las federaciones y quien es anfitrión es el país, es República Dominicana, no es el Comité Olímpico. Por tanto, yo creo que estas cosas se pueden subsanar y aún tener las representaciones si el Comité Olímpico se hiciera inoperante desde el punto de vista práctico, lo que no es deseado. Yo no desearía eso para el país, que el país haga unos Juegos Centroamericanos y el Caribe, sobre todo porque, miren ustedes una cosa, la República Dominicana tiene instalaciones panamericanas, es decir, nosotros estamos apenas a un pasito de poder decir que si tenemos que acoger algunos Juegos Olímpicos en alguna ocasión, apenas tenemos que agregar algunas cosas y mejorar parte de las cosas que tenemos. Pero el país tiene una infraestructura y eso es lo que hace potencialmente aprovechable para el turismo, para las prácticas deportivas, un país como República Dominicana. Porque no solo tenemos las instalaciones que ha construido el Estado Nacional, sino que tenemos una infraestructura privada a nivel de hoteles enorme y de una calidad extraordinaria a nivel de clubes, a nivel de hoteles, a nivel de centros deportivos. ¿Cómo ve una posible asamblea que podría estar convocando el Comité Olímpico en los próximos días? Yo creo que sería el escenario donde las federaciones, la asamblea como soberana al fin, las federaciones que la componen, tendrían quizá el escenario de decir con quién están por un lado, qué piensan y de marcar la pauta de por dónde podría ir todo este asunto. ¿Cómo lo ve el presidente de la Federación Dominicana de Tenis y, bueno, un alto dirigente que para muchos debe ser en un momento un candidato a dirigir los destinos del Comité Olímpico Dominicano? No, mira, yo veo que la asamblea, ojalá la asamblea se pueda reunir, obviamente, como la veo, posiblemente va a ser una asamblea tensa, puede ser una asamblea de mucha discusión, pero yo creo que con la madurez que tenemos, es la asamblea a la que le correspondería hacerlo, porque aún los miembros renunciantes, si acuden a esa asamblea, son parte de la asamblea del Comité Olímpico y por tanto tendrán sus posiciones y tendrán su votación. Y aquí yo creo que tenemos... y siempre quiero hacer un gran esfuerzo de no
aparecer como parte de algo, es decir, y parte del Comité Olímpico es ese sentido de grupo y de intereses particulares. Yo quiero, y yo le debo confesar a ustedes que he estado colaborando con el Comité Olímpico desde que entré al movimiento. Nunca he tenido aspiraciones, a pesar de que la gente a veces me señala, pero nunca he tenido aspiración a ninguna posición ahí y he querido ayudar. Pero le debo confesar que a veces la situación es tan sectaria en el comité que hasta ayudar da trabajo, porque te ven haciendo alguna cosa y siempre piensan que tú lo estás haciendo con algún interés particular. Yo siempre digo que tengo en el tenis suficientes tareas como para ocuparme, para no distraerme mucho en esa actividad. Y estoy metido en esta actividad porque siento pasión por el tenis, juego tenis, es mi deporte, mi familia hace ese deporte, dirijo el tenis a nivel regional, México, participo en un comité de trabajo en la Federación Internacional, por tanto tengo suficientes tareas. Sin embargo, yo creo que a veces nos detenemos con demasiados pequeñeces en el movimiento olímpico que generan estas. Tenemos demasiada gente aspirando a dirigir una institución, a veces para no hacer nada, y yo creo que todo eso dificulta. Yo veo esto más como país, yo veo esto más como un comité olímpico que tiene que representar a todo ese trabajo valiosísimo que hacen las federaciones. Yo he llegado a decir aquí, y a veces el Comité Olímpico no le ha gustado, las federaciones formamos los atletas y luego el Comité Olímpico maneja a nuestros atletas. Pero no es el Comité Olímpico que forma atletas, no es el Ministerio de Deporte que forma atletas, las federaciones forman los atletas. Y sin embargo yo creo que las federaciones son las que tienen injustamente la mala fama aquí. Por tanto, yo creo que este es un país que tiene que revalorizar todo esto y ojalá esta crisis nos sirviera para sentarnos y que el propio Estado Nacional le ponga atención a esta crisis, porque esto que está pasando hoy no es nuevo. Yo creo que hay un cúmulo de problemas en el Comité Olímpico y en el movimiento deportivo que no se han solucionado, y tal vez muchos de los dirigentes que tienen la capacidad de influencia no han hecho la verdadera cooperación para que esto se higienice en la magnitud en que el país lo necesita. Así lo quiero ver, así lo veo y no creo que vaya a cambiar de opinión en México. No tengo grupo en el Comité Olímpico y veo esto más desde el punto de vista del país. El país necesita un Comité Olímpico estable, institucionalmente operando. Hay muchísimas debilidades en el Comité Olímpico que corresponde a los dirigentes resolverlo. Transparencia, institucionalidad, todo eso tenemos que resolver. Porque al final ese es el patrimonio del país. Los atletas dominicanos, este país tiene demasiado potencial deportivo como para no ser aprovechado. Por el turismo, por el Comité Olímpico, por cada una de nuestras federaciones. E incluso por esa inversión privada que también a veces resulta lenta en darse cuenta del potencial que hay ahí para generar un país distinto. Para que esa inversión publicitaria, esa imagen institucional de las empresas privadas esté asociada a actividades positivas como es el deporte. Me asusta escucharte decir que es un problema de temperamentos, porque así comienzan los divorcios más catastróficos de la humanidad, con el tema de incompatibilidad de caracteres como tema. Y me gusta escucharte hablar de que tú juegas tenis. Yo lo sé, yo te he visto jugar, yo te he visto participar en torneos también. Y eres de los pocos federados que practica su disciplina. Si aquí existiera una ley que dijera que ningún presidente de federación no puede serlo si no juega, si no practica, si no ha sido atleta de esa disciplina, saltaría mucha gente de esos puestos. Aquí yo sé de gente que en su vida han pasado por esa disciplina que dirigen, uno porque se mantiene con cierta, digamos que ética de trabajo, pero aquí hay gente que dice, no, por el amor al deporte. Hermano, ¿y usted practicó eso alguna vez? ¿Usted no lo ha hecho? No me venga a hablar de amor. ¿Y de dónde nació ese amor? Me preguntó alguien en estos días, pero tú estás jugando tenis, digo yo, la única cosa que hago en serio es eso. No, eso es verdad. Tú manejas muy bien tu carrera. Yo he dicho en más de una ocasión que te admiro porque eres un valor activo de nuestra sociedad. En todo lo que haces lo haces bien. Incluso como comentarista, competencia de nosotros en otro canal, lo haces extraordinariamente bien y te admiramos por eso, además de tu trabajo con la prensa, el periódico que diriges, la federación, tu liderazgo internacional.
Tu trabajo, Percio, y tu voz siempre tendrá un peso específico de valor activo en nuestra sociedad. Te queremos, te agradecemos este tiempo. Sí. Y no sé, Nefta, si tú tienes algo más para Percio Maldonado con esta crisis. No, yo creo que hemos hablado de manera completa con la visión de Percio. Ya veremos qué posición toma Tenis llegada a una posible asamblea, pero eso es ya quizás un tema de más hacia adelante. Y aquí hay una cosa clara. La posición de Tenis, nosotros si convocan a la asamblea, nosotros acudiremos como miembros. Nosotros somos miembros del pleno derecho y fijamos nuestras posiciones. Es lo que hemos hecho siempre. Hemos tratado de ayudar. Yo recuerdo incluso cuando yo entré por primera vez al Comité Olímpico, el Comité Olímpico no tenía un procedimiento electoral y una propuesta de Tenis le permitió al Comité Olímpico tenerlo, porque me parecía una cosa absurda que un organismo tuviese y cada vez que teníamos elecciones había que reunirse. Y ese reglamento que tiene el Comité Olímpico fue una postura de Tenis, porque lo hicimos para fortalecer la vida institucional. Nosotros no vamos a aislarnos de la Asamblea, nosotros vamos a participar y a fijar nuestra posición en la Asamblea, la que nosotros creemos que resulte más conveniente para el país. Porque cuando decía temperamento, es combinar temperamento con ambiciones también, en irse a esos ¿Intereses? Y yo creo que tenemos que cuidar eso, es decir, no podemos sobreponernos a intereses particulares de cada uno de nosotros a los intereses del país. Y yo creo que eso es lo que tenemos Percio, que buscar, y es lo que tenemos que buscar. Un tema que recurrentemente dejan caer. ¿Ve Percio Maldonado alguna injerencia del Ministerio de Deportes en el tema Comité Olímpico Dominicano? Bueno, yo creo que sí, yo creo que el Comité Olímpico también ha estado incidido y siempre estará incidido por el Ministerio de Deportes. Lo que hay que procurar es que esas intervenciones no sean dañinas, pero el Ministerio de Deportes es el principal responsable de la vida deportiva del país desde el punto de vista de la inversión, del manejo de las políticas públicas. Por tanto, yo creo que a eso no hay que tenerle miedo. He sido partidario de que el sector empresarial, por ejemplo, el CRESO, que tiene un programa muy específico donde hay alrededor, creo que son 18 federaciones que están ahí, que están recibiendo. Yo creo que el sector empresarial tiene que tener un sitio o dos sitios. De hecho, tenemos en los estatutos dos miembros cooptados que no lo hemos designado y no lo designamos por cuestiones particulares, que son empresarios que invierten en el deporte, que deben estar sentados discutiendo los planes del deporte, discutiendo los planes del Comité Olímpico, porque si yo estoy invirtiendo para que los deportes dominicanos mejoren, ¿cómo es que tú no me das ni siquiera derecho a la palabra, a opinar, a tener un sentido más gerencial del Comité Olímpico? Entonces, yo creo que soy siempre mejor con los otros, es decir, y yo no le tengo miedo a esto, es decir, yo manejo en los medios. Bueno, mi medio no será mejor cuando el otro fracase, mi medio será mejor cuando el otro me obligue a hacer mejor. Y así yo veo esta actividad. Yo no soy mejor en el olimpismo porque sea presidente del olimpismo, porque sea vocal, porque sea miembro. Yo nunca he tenido una posición en el Comité Olímpico, ni la he aspirado. Y la gente a veces cree que cuando estoy ahí porque quiero algo, digo, no quiero ninguna posición. Quiero ayudar, pero a veces eso mismo da trabajo. Porque te ven, entonces no quieren que tú te acerques, creen que tú estás aspirando a otra cosa. Y eso entonces, es real. Yo creo que esas pequeñeces tenemos que superarlas. Me da vergüenza. El país tiene un potencial enorme. Me da vergüenza escucharte decir eso, Percio. Me da vergüenza escucharte decir... Y le voy a decir a ustedes, una verdad grandísima. El país tiene montones de recursos económicos internacionales que no lo aprovecha, porque ni lo aprovecha el Ministerio de Deportes, ni lo aprovecha el Comité Olímpico, en el sentido de que ayude a las federaciones a que traigan recursos. Todas esas federaciones internacionales tienen recursos para formar profesores, para mejorar instalaciones, para hacer reparaciones. Sin embargo, tú necesitas ser acompañado por la política pública del Estado para tú poder canalizar que esos fondos vengan a la República Dominicana. Y todas esas cosas se pierden porque no hay esa comprensión, porque no hay esa colaboración. Qué dolor, qué pena. Yo insisto a propósito de esto que se acaba de anunciar en Fitur, y lo quiero vincular. Por ejemplo, nosotros acabamos de tener el 5º miembro de Cooperstown por el béisbol. Esa noticia puede ser tan impactante como estar en Fitur.
ese hombre, es decir, ese muchacho de un barrio que hoy entra a Cooperstown, genera una imagen del país, de República Dominicana, porque este muchacho no solo entra a Cooperstown por sus números deportivos, entra también por su conducta. Y entonces eso está asociado a una imagen de un país positivo, estable, estabilidad económica, con paz social, con un calendario electoral con ritmo, sin interrupciones y con las dificultades que hemos tenido, con la capacidad de solucionar eso. Entonces, un país con capacidad de montar eventos deportivos, con una capacidad enorme de instalaciones deportivas, con una capacidad enorme hotelera para montar eventos deportivos. Entonces, es un país que debería aprovechar eso al máximo y eso debería estar en la agenda del Comité Olímpico, del Ministerio de Deporte y del gobierno en sentido. Y a veces yo te diría que lo está muy parcialmente. Y el deporte se menciona como algo marginal. Y yo le diré a ustedes, no solo el deporte es la fuente más económica para atraer turistas, el deporte es la única actividad, la única que temprano y solo en base a su talento puede sacar a un muchacho de un barrio a la fama y a la riqueza. Así mismo es. Finalmente, aunque ya estamos pasados de tiempo, no me puedo ir sin preguntarte esto de la manera más escueta posible. En una escala del 0 al 10, tomando el 0 como posibilidades nulas y el 10 como posibilidades máximas, ¿qué puntuación o qué escala, en qué lugar coloca Percio Maldonado la posibilidad de que el Comité Olímpico Internacional intervenga al Comité Olímpico Dominicano por esta crisis? Bueno, se diría que, como lo veo ahora, no hay ninguna posibilidad. Ahora, el riesgo es que se siga complejizando el proceso y que lleguemos al punto en que entonces el Comité Olímpico Internacional no reconozca las soluciones y ahí donde se abren las posibilidades de que el organismo internacional pudiera intervenir. Brillante. Gracias, Percio. Extraordinaria tu participación. Un abrazo. Estamos a tu orden Un aquí abrazo lo que a usted necesites. y gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Percio Maldonado. Óyeme, brillante, extraordinaria esta participación de Percio Maldonado con nosotros. Arroja luz y yo me asusto más. Sí, porque la luz no es necesariamente bonita, pero es la que nos ha conversado Percio de el peligro de que esto llegue a justicia. Me asusto más con lo que está pasando. Vámonos a la pausa. Seguida de la revista deportiva.